Entonces, en cuanto a las micosis pulmonares, tenemos diversos tipos de patógenos que vamos a encontrar en estas patologías. Los podemos dividir a grosso modo en patógenos no oportunistas, algunos de ellos o la mayoría endémicos, y algunos patógenos que sí son oportunistas. Entonces, empezaremos con los patógenos endémicos no oportunistas que están en nuestro territorio, porque recordemos que hay hongos que felizmente no son parte eh, las variedades que tenemos acá en el Perú. Tenemos la histoplasmosis, que es una micosis sistémica endémica, es un hongo dimorfo, es decir, que tiene dos formas, una forma micelar y una forma de levadura. Este hongo, el Histoplasma capsulatum, en Perú es endémico en la Amazonía, sobre todo en Pucallpa y en Iquitos, y es hallado naturalmente en suelos con excretas de pájaros o murciélagos. Y la infección ocurre cuando se inhalan las microconidias, esas esporas pequeñas que se forman en el hongo filamentoso, se inhalan y en la temperatura corporal dentro del alveolo se convierten en levaduras. También se puede adquirir la enfermedad en sí cuando ha habido una infección previa en la juventud, por ejemplo, y por algún motivo la defensa inmune baja y se reactiva, igualito que una tuberculosis en el futuro. Entonces, esa forma por reactivación de focos durmientes o quiescentes, también conocidos como quiescentes, también es una de las formas que uno puede contraer la histoplasmosis. Entonces tenemos diversos tipos de histoplasmosis, dependiendo de cómo se manifieste y qué cosa haya pasado para que se infecte el paciente. Tenemos el tipo asintomático, que es uno de los más frecuentes, probablemente sea el caso de varios eh, de las poblaciones que están en la zona selva y también incluso varios colegas que trabajan ahí. La histoplasmosis aguda, que es poco frecuente y es mucho más fácil de encontrar en pacientes jóvenes y en pacientes ancianos en los extremos de la vida. También tenemos unos problemas especiales cuando se inhalan de forma masiva las esporas. En el caso de que uno, por ejemplo, entre en una zona de con murciélagos, por ejemplo. Tenemos también histoplasmosis diseminada, formas que son ocurrentes en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos la histoplasmosis subaguda y la crónica. Entonces, primero empezamos con la histoplasmosis aguda. La histoplasmosis aguda usualmente es una neumonía que es obviamente sintomática, pero estos síntomas tienen menos de un mes de aparición. Son opacidades focales, pueden ser a veces difusas o incluso puede haber un patrón multinodular, sobre todo en el caso de la inhalación masiva, como hemos mencionado. Entonces acá a la izquierda tenemos una clásica consolidación en un paciente con histoplasmosis. Si se dan cuenta, está en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, posterobasal, y acá tenemos un pequeño halo de vidrio esmerilado que está rodeando esta lesión. Tenemos los broncogramas aéreos. Prácticamente parece una neumonía común y corriente. Y acá tenemos, en cambio, diversos nódulos. Podemos individualizarlos uno de otro sin problemas, así que estos nódulos múltiples dispuestos difusamente en el parénquima son de un paciente que ha tenido una inhalación masiva. Esta inhalación masiva usualmente se manifiesta de esta forma, con un patrón multinodular que, ojo, no llega a ser miliar. ¿Por qué? Porque sabemos que el patrón miliar son micronódulos que son casi imposibles de individualizar uno de otro. En cambio acá están lo suficientemente espaciados como para que podamos individualizarlos. Usualmente como secuelas puede quedar patrones de fibrosis, patrones intersticiales reticulares gruesos, y algunos de estos nódulos se calcifican con el tiempo. Son síntomas en realidad muy inespecíficos que pueden parecerse incluso a un resfriado común o a una bronquitis aguda.
cambio, la histoplasmosis subaguda, tenemos una persistencia de síntomas mayor de un mes, pero menos de 3 meses, según la definición. Tenemos opacidades focales. Aquí sí, las opacidades tienden a ser nódulos, ya sea único o múltiples, que están dispuestos al azar, pueden ser en la periferia o pueden ser en el centro del parénquima, aunque la mayoría tiende a ser en la periferia. Y también se acompañan de adenopatías mediastinales o iliares. Si se dan cuenta y piensan en los diagnósticos diferenciales en estos casos, lo primero que se les va a venir a la cabeza es la tuberculosis. La tuberculosis con su complejo de Gón, que es similar, muy similar a lo que estamos viendo ahora. No solamente la tuberculosis, porque si no tenemos correlato epidemiológico o clínico, este nódulo con bordes espiculados y con vidrio esmerilado alrededor, más las adenopatías que podemos ver ya sea en mediastino o en ilios, se asemejan mucho a un cáncer pulmonar. Entonces es necesario hacer ese diagnóstico diferencial. Como podemos observar aquí, este nódulo tiene márgenes muy irregulares y se acompaña de adenopatías iliares y mediastinales. En cuanto a la histoplasmosis crónica, en este caso tenemos más diversidad de pacientes. Una de las poblaciones más afectadas son las poblaciones que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos síntomas duran por lo general más de 3 meses. Y en este caso sí vamos a ver opacidades cavitadas, sobre todo apicales, muy parecido también una vez más a la tuberculosis. Y también pueden haber zonas de enfisema adyacente. ¿Qué otra cosa más podemos añadir a esto? Muy bien, acá vemos una radiografía de uno de los pacientes que vemos de ejemplo con histoplasmosis crónica. Vemos realmente que hay de todo. Hay radioopacidades dispersas en el parénquima, la mayoría de ellas basales, algunas de ellas periféricas, acompañadas de algunas radiolucencias que también están en la periferia y algunas en los lóbulos superiores, mal definidas, por cierto, algunas de ellas correspondiendo a las cavitaciones, que se ven obviamente mucho mejor en una tomografía, y también vemos la presencia de un patrón de cavitación. Y nosotros también vemos aquí lo mismo en este corte coronal de la ventana pulmonar del mismo paciente. Observamos estas cavitaciones que en realidad están en disposición al azar. La mayoría están periféricas, pero hay algunas centrales. Están acompañadas de lo mismo, áreas en vidrio esmerilado, más consolidaciones con algunos nódulos dispersos. En realidad se cree que estas cavitaciones son áreas de enfisema atrapados en medio de una consolidación y no son cavitaciones reales. Eso es muy importante reconocer porque la mayoría de ellas no tienen una forma típica de cavitación, tienen una forma más o menos poligonal, triangular. Pocas tienen forma quística característica de una cavitación. Es por eso que se plantea esa teoría, que en realidad son áreas de enfisema rodeadas de consolidación. También pueden formarse bullas, que esas sí van a tener distintivamente una forma más redondeada y con paredes más finas. Pueden haber patrones de fibrosis también, sobre todo en casos más crónicos. Recuerden que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es uno de los factores de riesgo. También tenemos la histoplasmosis diseminada. En este caso tenemos pacientes inmunocomprometidos, ya sea con VIH, en estadio SIDA o post-trasplante, por ejemplo, hepático, renal, etcétera. Y tiene mal pronóstico, usualmente tiene la más alta tasa de mortalidad de entre todas las formas y usualmente no se limita al pulmón, sino también hay invasión multiorgánica, es decir, también hay invasión de vaso y de parénquima hepático, los cuales a la larga, si el paciente sale de esto, pues van a presentar calcificaciones residuales, ¿no? Calcificaciones puntiformes en esos parénquimas. Entonces acá vemos un paciente post-trasplante renal de 17 años, donde observamos en la radiografía primeramente, vemos esta
radiopacidad, esta radiopacidad que asemeja una consolidación. Tiene toda la forma de una consolidación en el lóbulo superior derecho. No vemos gran cosa en el resto de los parénquimas, pero en la tomografía sí observamos un patrón puntiforme disperso, difuso, que es prácticamente imposible individualizar uno de otro. Son micronódulos, entonces este patrón sí es un patrón miliar. Acá vemos también parte del lóbulo derecho en este corte axial de la ventana pulmonar del mismo paciente de aquí. Vemos que esta lesión se traduce en esta hiperdensidad en forma de cuña y también observamos la presencia de un nódulo adicional que no se veía en la radiografía. Es más, en la radiografía tampoco es notorio, no es aparente el patrón micronodular. Por lo tanto, lo que se deduce es que siempre el diagnóstico va a tener que ser acompañado de una tomografía como mínimo. También vemos los ganglios incrementados de tamaño, las adenopatías en ambos ilios y también en el mediastino. La radiografía puede ser normal, como ya he mencionado, hay que tener cuidado con ello. Y esas eran las formas de histoplasmosis. Recapitulando entonces, tenemos la forma aguda, la subaguda, la crónica y la diseminada. También recordemos que hay una forma por inhalación masiva que también puede verse en pacientes que recién han sido expuestos a las esporas de este hongo. Otra forma de histoplasmosis diseminada, por ejemplo, en este caso ya no son micronódulos, sino son nódulos más consolidaciones que están confluyendo dentro del parénquima pulmonar en una disposición no tan periférica, sino con tendencia a ser más central. Si se fijan aquí, hay una relativa disminución de su aparición en la periferia, debajo de la pleura. La mayoría de ellos se agrupa en el centro. También es una forma de histoplasmosis diseminada. Y también otra manifestación es la mediastinitis fibrosante. La mediastinitis fibrosante es una consecuencia de algunos procesos exagerados de cicatrización con fibrosis que tienen algunos pacientes, algo así como un queloide. No todos hacemos queloides cuando tenemos una cicatriz en la piel. Igualmente, no todos los pacientes tienen este tipo de reacción a la hora de una patología inflamatoria pulmonar o ganglionar. En este caso me refiero a los pacientes que sí tienen ese tipo de respuesta. Es una reacción fibrótica muy marcada que tiene compresión de estructuras como su característica principal. Acá vemos en este caso de mediastinitis fibrosante restos de una inflamación crónica antigua donde vemos calcificación, en este caso paratraqueal derecha. Acá también, en este caso, envolviendo al bronquio principal derecho, en el cual está a la larga va a estar disminuido de calibre. Y cuando se le administra contraste vemos que la vena cava superior está reducida a un puntito. Quiere decir que también está comprimiendo la vena cava superior. Y también es reforzado porque, como observamos aquí, hay algunas colaterales paravertebrales, tanto la ácigos como la hemiácigos, así como otras que están en el mediastino, colaterales venosas, que son estructuras vasculares que se ingurgitan a causa de la desviación del flujo sanguíneo por la compresión de la vena cava superior. No hay que confundir esto con el granuloma mediastinal. El granuloma mediastinal también es una complicación de la histoplasmosis. Sin embargo, el granuloma mediastinal se define como adenopatías mediastinales confluentes que no tienen eh, como característica principal la compresión de estructuras críticas entre sus características. Sí se va a ver en el mediastino una conglomeración de ganglios de gran tamaño, algunos de ellos pueden ser incluso calcificados, pero no va a haber compresión de estructuras críticas. En cambio, en la mediastinitis fibrosante sí, y la mayoría va a estar infiltrado de un tejido fibrótico, un tejido de densidad de partes blandas que se adapta a los espacios y no es posible diferenciar nódulos en su interior, como en el caso del granuloma. Entonces vamos a otro hongo endémico. En nuestro país no hay zonas endémicas del paracoco, del paracoccidioides, pero
Se considera de todas maneras una micosis endémica. En Brasil hay mucho más, obviamente. También es un hongo dimórfico, tiene forma micelial, que es inhalada y a la temperatura corporal se forma una levadura. Entonces, en este caso tenemos solo dos tipos clínicos que difieren en edad y en forma de presentación. Tenemos la forma aguda y la forma crónica. Los hallazgos histológicos son un poco más numerosos porque tenemos neumonías, granulomas y fibrosis en el parénquima pulmonar afectado. Entonces, en el caso del patrón de vidrio esmerilado y consolidación, acá podemos observar en la fila superior un paciente con patrón en vidrio esmerilado. Si se dan cuenta, es muy sutil, muy tenue y está acompañado con áreas de engrosamiento intersticial reticular fino a predominio central, no tanto subpleural. Y en el caso de la paracoccidioidomicosis, se dice que siempre es saludable extender los cortes de la tomografía hacia el abdomen. ¿Por qué? Porque podemos encontrar también compromiso de otros órganos. Tiende a ser más sistémica la paracoccidioidomicosis que la histoplasmosis. Si bien es cierto, la paracoccidioidomicosis tiene mucho más incidencia en los pulmones que en su forma más clásica, digamos así, que es la forma orofacial o cervical. En el caso de los pulmones se afecta en un 50 a 100% y de todas formas podemos ver algunas manifestaciones en abdomen. Por ejemplo, aquí vemos la glándula suprarrenal que está incrementada de tamaño. Es el mismo paciente, está incrementada de tamaño. Y si vemos esto, que está en lóbulos superiores, más esto, lo primero que pensamos también es una tuberculosis. Pero entre sus diagnósticos diferenciales siempre va a estar la paracoccidioidomicosis, sobre todo si es que nuestro paciente viene, por ejemplo, de ceja de selva y selva baja. Eh, Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, San Martín, Madre de Dios. Estos lugares tienen lluvias intensas, hay bosques tupidos y también tenemos que su temperatura varía entre 17 y 24 grados. Entonces, esas son características que facilitan la proliferación de este hongo en el ambiente. Entonces, en esos pacientes tenemos que sospechar además como diagnóstico diferencial esta patología. También se sabe que hay unos reservorios naturales, como en el caso del armadillo, algunas especies de monos y murciélagos. La mayoría de pacientes que vamos a ver con esta enfermedad van a ser pacientes varones de entre 30 y 60 años, la mayoría trabajadores rurales, hay mayor riesgo en fumadores y va a haber pocas mujeres en estos pacientes porque se supone que el estradiol tiene un cierto efecto protector sobre la proliferación del hongo. Acá vemos en la segunda fila un patrón neumónico consolidativo que es un poco diferente que el vidrio esmerilado, donde vemos consolidaciones múltiples. Una vez más se extienden los cortes hacia abdomen y vemos también que hay adenopatías, en este caso retroperitoneales, que están alrededor de los grandes vasos y también observamos que el mismo vaso está con múltiples lesiones puntiformes y podensas, ¿no? En este caso es una forma diseminada, una forma aguda, también llamada juvenil, que da en un 3.5% de casos, en que se afecta el sistema retículo endotelial en sí, con el tracto gastrointestinal también. Entonces, en este caso, los síntomas ocurren en semanas o meses y hay una mortalidad elevada. Es una forma diseminada. A comparación de la forma crónica adulta que da en mayores de 30 años y se da más que nada por reactivación de lesiones quiescentes, así como la histoplasmosis, como la tuberculosis, son pacientes que han sido inoculados previamente, han inhalado las esporas y por un proceso de debilitación inmune ha vuelto a la proliferación, el hongo, con síntomas no específicos. Tenemos también patrones miliares y nodulares. En este caso, a la izquierda vemos una radiografía de un paciente con algunos nódulos en el parénquima, algún refuerzo iliar probablemente, pero no vemos mucho que nos llame la atención. Pero en su tomografía vemos
múltiples micronódulos dispersos que con el tiempo empiezan a aumentar. En este caso, este paciente mejoró y no se le dio el tratamiento adecuado porque se pensó que era tuberculosis. Entonces, al final el hongo empezó a proliferar más y los nódulos se incrementaron en cantidad. Y aquí es otro paciente también con paracoccidioidomicosis, pero tenemos también nódulos mucho más grandes y tenemos característicamente estos márgenes muy irregulares, algunos espiculados, que darían, si es que estuvieran aislados, el diagnóstico diferencial de cáncer, pero en este caso son nódulos dispersos y algunos cavitados, y es muy importante por ello saber el antecedente. Entonces, ya sabemos que las manifestaciones de este tipo de hongo pasan por vidrio esmerilado, consolidaciones, micronódulos y nódulos pulmonares. Puede haber también patrón fibrótico. En las formas adultas, sobre todo, acá tenemos un patrón cavitario. En este caso sí son cavidades verdaderas. Vemos que las paredes son más o menos irregulares, pero conservan en cierta forma un grosor uniforme en toda su extensión. También vemos consolidación rodeando esas cavidades. Y en la radiografía naturalmente vemos lo mismo. Vemos algunas radiolucencias que también corresponden a las cavitaciones. Vemos también radiopacidades basales bilaterales, múltiples, que son confluentes, y algunos patrones intersticiales también. Reticulares gruesos sobre todo. En esta paciente que curiosamente es mujer, que es la minoría de casos, la mayoría ya dijimos que eran varones. Otras cosas a tener en cuenta, por ejemplo, es muy frecuente que pacientes que tengan la manifestación cérvico-facial, por ejemplo, úlceras en cavidad oral, en orofaringe, por ejemplo, como en este caso, tenemos aquí, cerca del pilar del paladar derecho, tenemos este engrosamiento mucoso con incremento de la captación del contraste. Este defecto es porque se le ha tomado una biopsia. Se pensaba, pensando en el diagnóstico diferencial, se tomó la biopsia pensando en que era un carcinoma de orofaringe. En la tomografía se observó que habían zonas de vidrio esmerilado con algunos micronódulos. En este caso, asemejan algunos patrones linfangíticos de dispersión de los carcinomas. Entonces, se esperó el resultado de la biopsia y resultó que tenía paracoccidioidomicosis. Aquí a la derecha tenemos otro paciente, en este caso tenemos una manifestación más diferente, tenemos los nódulos radiopacidades, en este caso que son subpleurales, muy periféricas, pocas manifestaciones centrales, y en la tomografía observamos que efectivamente la mayoría de los nódulos están subpleurales, incluso paralelos con engrosamiento pleural. Entonces, muchos de ellos van a ser confundidos primariamente con cáncer o con tuberculosis en caso de que sea, por ejemplo, en la forma miliar. Así que es muy fácil errar en el diagnóstico cuando no se piensa en ese tipo de hongos, pero en nuestro caso la epidemiología nos ayudaría bastante. Muy bien, entonces no puedo continuar antes sin decirles, sobre todo a los colegas que han ingresado este año, que una de las herramientas más importantes que van a encontrar en su día a día va a ser el StatDX. El StatDX es una base de datos muy amplia que es prácticamente como un vademecum de signos y diagnósticos radiológicos al alcance de su mano, actualizado con mucha frecuencia de todos los segmentos y de todas las modalidades. La mayoría de las cuentas que van a ver entre sus residentes mayores y sus asistentes son cuentas mancomunadas, son cuentas de ventas en grupo, que muchas veces son obtenidas de tal forma que al aumentar las IPs que las puedan formar parte, se cierran por sí solas, no aguantan muchas IPs al ser cuentas mancomunadas. Sin embargo, ustedes pueden adquirir cuentas a un precio muy razonable en Doctors House. Escriban a info@doctorshouse.p o llamen al 924-259-838 para cotizar sus cuentas de
StatDX, de parte del Sevier también. Y en el caso también de los libros, si es que están buscando proveedores de libros o vendedores de libros a buen precio de diferentes editoriales, ya que como ustedes saben, hay algunos que no están en versión virtual, en versión PDF, e incluso se sabe que el cerebro aprende mejor de libros en físico. Entonces, los mejores precios los van a encontrar en Master Medic Book. Pueden llamar al 991-348-933 o escribir a mastermedicbook@hotmail.com. Gustosos les van a atender. Simplemente contáctelos de mi parte, contáctelos de parte del doctor Jonathan Sánchez y les van a cotizar a buen precio una gran variedad de libros. Muy bien, sigamos entonces. Ya terminamos con los dos hongos dimórficos más importantes en nuestro país y ahora pasamos a los que son hongos oportunistas que están prácticamente diseminados en todo el mundo y son una pesadilla para los pacientes que tienen el sistema inmune venido a menos. El Aspergillus es un patógeno que produce una gama, un espectro de enfermedades que va a depender mucho del sistema inmune del paciente. Tenemos pacientes inmunocomprometidos con sistema inmune débil que van a formar diversos tipos de aspergilosis invasiva, es decir, que crece dentro de los tejidos, invade incluso vasos sanguíneos, una aspergilosis invasiva con características de angioinvasión, que puede ser aguda o subaguda, e incluso puede llegar a invasiones crónicas con aspergilomas simples o con bronquitis sin angioinvasión. Pero también tenemos un espectro correspondiente a pacientes que tienen un sistema inmune muy hiperreactivo. En este caso tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica y asma severa, con eosinofilias incrementadas. Y como ustedes pueden ver, no es un conjunto de enfermedades aisladas, sino es un espectro. Y en este caso, abajo vemos cómo es que hay algunas formas mixtas de las que tienen angioinvasión y de las que no la tienen, y de la crónica que puede tener también características invasivas. Entonces, en este continuo es muy frecuente confundirse, ya que los patrones son muy similares, pero hay algunos criterios que felizmente han sido elaborados en los últimos años que nos permiten diagnosticar uno u otro caso. Es un hongo cosmopolita, recuerden que está en todas partes, todo el mundo lo respira, y por eso solamente es cuestión de tiempo que un paciente con inmunidad baja se vea afectado por ello. Una minoría de individuos expuestos inmunocompetentes desarrollan la enfermedad en realidad. Como ya dijimos, es un hongo oportunista y en este caso, para diagnosticar la aspergilosis pulmonar invasiva tenemos diversos patrones radiológicos. Los criterios que han sido elaborados para la aspergilosis pulmonar invasiva nos permiten distinguir casos probables, posibles y casos definitivos. Los casos definitivos son aquellos que tienen demostración en la biopsia pulmonar del hongo. Y cuando no la tenemos, tenemos que sospechar de varias cosas. Por ejemplo, en el caso de los casos probables, tenemos las características tomográficas de lesiones que pueden ser nódulos con o sin signo del halo, signo del creciente o también pueden haber cavidades. Y en el casos posibles, pues no tenemos hongos visibles ni en el esputo ni en el lavado bronquialveolar y solamente tenemos la clínica con las imágenes, nada más. No así en el caso probable, que ya dijimos que tiene, aparte de las características radiológicas y clínicas, también vemos el hongo en el lavado bronquialveolar o en el esputo o en el cultivo. Una vez que tomamos la biopsia y lo vemos en el tejido pulmonar, ya hacemos el diagnóstico definitivo. Entonces, en pacientes neutropénicos es característico que se desarrollen nódulos pulmonares que incluso pueden llegar a ser masas, con un halo periférico de vidrio esmerilado que representa la angioinvasión típica. En este caso, estos pacientes tienen neutropenia en el contexto de neoplasias o en el contexto de otras enfermedades. Y este diagnóstico, en realidad, del halo es considerado
prácticamente en todo el mundo, no como patognomónico, pero sí como primera sospecha de aspergilosis. Entonces, los pacientes que tienen aspergilosis y tienen signo del halo alrededor de un nódulo, tienen un mejor pronóstico, pero no es porque sea un factor protector, sino porque reciben tratamiento más rápido, dado que lo primero que se piensa es en aspergilosis en el contexto de una neutropenia. Recuerden que también otros pacientes susceptibles son pacientes con uso de corticoides, trasplante de órganos sólidos o pacientes también con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También tenemos signo del halo reverso. Esto también se ve en COVID por si acaso. Y el signo del halo reverso es un área en vidrio esmerilado rodeada de un anillo de consolidación. Signo del halo reverso no es específico, en realidad lo podemos ver mucho más frecuentemente en otras micosis, como por ejemplo en la micosis por cigomicetes, más conocida como mucormicosis. Este es otro paciente también con neutropenia y leucemia. Aparte del halo reverso, que es lo más resaltante a la vista, vemos algunos nódulos y algunos signos característicos también de otras enfermedades como la tuberculosis, el patrón de árbol en brote, por ejemplo, y algunas zonas en vidrio esmerilado. Entonces, es un continuo esto de acá. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando un paciente tiene neutropenia y tiene, por ejemplo, un tiempo considerable en la neutropenia, sobre todo pacientes que tienen más de 10 días con los neutrófilos bajos, empiezan a desarrollar síntomas y a partir del día 0 hasta el día 5 tenemos un halo periférico. Una vez que uno hace el diagnóstico, se le empieza a dar el tratamiento respectivo para la aspergilosis invasiva, angioinvasiva, y entre los días 5 y 10 ya empieza a verse cambios. Por ejemplo, el nódulo central o la masa central, si es que es muy grande, aumenta de tamaño y el halo en vidrio esmerilado tiende a disminuir más bien de tamaño. Y incluso puede adoptar una forma triangular, una forma parecida a una consolidación o a un infarto pulmonar. Una vez que pasan los días, de entre los días 10 y 20 tenemos que se forma un signo del creciente aéreo. Ahora ustedes dirán, doctor, entonces es un aspergiloma. No, no es un aspergiloma, porque el aspergiloma, por definición, es una forma invasiva crónica. Estamos hablando de un paciente neutropénico que ha tenido máximo 20 días de evolución. No puede ser un aspergiloma. Aparte de ello, el aspergiloma surge en cavidades que ya están previamente creadas por tuberculosis o por otras enfermedades. En cambio, acá es un pedazo de tejido muerto, ya que recordemos que hay una angioinvasión que oblitera los vasos, los tapa y al final ese tejido se necrosa, se isquemia y se desprende. Entonces, por eso se forma un creciente aéreo, por un pedazo de tejido que se desprende, no es porque se forme una pelota aspergilada adentro. Y usualmente el creciente aéreo significa que ya es tardía esa aspergilosis invasiva, es decir, ya ha recibido tratamiento y tiene probablemente ya los polimorfonucleares más de 500, mucho más de 500. Es un signo tardío. Se puede empezar a encontrar a partir del día 7, sobre todo después de que se inicie el tratamiento, ¿no? En cuanto a otros signos también de aspergilosis pulmonar angioinvasiva, recordemos que puede darnos consolidaciones y vidrio esmerilado, como en este caso, por ejemplo, de un paciente con linfoma y neutropenia, donde vemos consolidaciones típicas que prácticamente son iguales que una neumonía lobar incluso, ¿no? Pues está delimitada por la cisura mayor en este caso, al lóbulo inferior izquierdo. En estos pacientes es muy fácil confundirlos con una neumonía bacteriana. Entonces, si es neutropénico, no podemos obviar la aspergilosis del diagnóstico diferencial, incluso si es que vemos una consolidación lobar. Ahora, en los casos de pacientes post-trasplante que usualmente no están neutropénicos, tienen otro tipo de inmunocompromiso. En este caso, estos pacientes tienen otros signos, no tienen tanto esa masa, ese nódulo con vidrio esmerilado, sino tienen una invasión un poco más dirigida hacia la vía aérea, no tanto angioinvasiva. Por ejemplo, hay engrosamientos de paredes bronquiales,
como en estos casos, hay nódulos, hay árbol en brote, que son mucho más frecuentemente vistos en pacientes con aspergilosis post-trasplante. Semejan bastante la tuberculosis, pero en estos casos en particular necesitamos sospechar también de aspergilosis. También los casos de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es muy frecuente ver, sobre todo en casos ya muy severos. Y recordemos que otro hongo también estaba presente en la EPOC, también el histoplasma también. El histoplasma y el aspergillus son vistos en estos pacientes. Entonces acá también vemos invasión de la vía aérea, como engrosamiento de las paredes de los bronquios. Acá también vemos engrosamiento de las paredes de los bronquios. Miren, comparados con los bronquios del otro lado, están más finas sus paredes, acá están más gruesas. Vemos también nódulos centrilobulillares, característicos de la invasión, aunque son más frecuentes de ver en la angioinvasión. También puede haber consolidaciones alrededor de los paquetes broncovasculares y debajo de la pleura. Los pacientes con EPOC usualmente también saben usar bastante corticoides inhalados, así que eso se supone que también es un factor de riesgo. El aspergiloma simple ya es una forma crónica. Entonces, este paciente ya tuvo, por ejemplo, una tuberculosis previa y se ha formado una cavidad en el ápice, en el lóbulo superior izquierdo, y en este caso vemos la pelota aspergilar que claramente se puede ver tanto en la radiografía como en la tomografía. Se cree que es por el secuestro de esporas dentro de la cavidad. Usualmente invaden solamente el tejido adyacente y es un crecimiento muy lento. La mayoría de casos son asintomáticos, pero algunos pueden dar hemoptisis masiva porque hay una erosión de las paredes bronquiales y puede haber también sangrado. Muchos de estos pacientes no tienen inmunocompromiso. Incluso en los criterios que se describen para estos casos no se cuenta el inmunocompromiso en realidad como criterio para la aspergiloma simple. Y usualmente también se espera que no progrese, que no cambie de forma ni de tamaño en al menos 3 meses. Puede cambiar de posición porque son móviles las pelotas aspergilares, pero no cambian de tamaño. Y recordemos que esto sí es un aspergiloma. Lo que hemos visto aquí no es un aspergiloma. Ya les expliqué por qué. Esto es una angioinvasión con oclusión de los vasos. En cambio, acá es una colonización. Muy bien, otro tipo de aspergilosis crónica es la aspergilosis pulmonar crónica cavitada. En este caso tenemos un paciente que, aparte de las cavidades que vemos en el lóbulo superior derecho, vemos también que tiene un patrón de neumonía intersticial usual, es decir, tiene engrosamiento intersticial, tiene panalización, sobre todo en las bases pulmonares, pero es una panalización desigual, ¿no? Es más limitada a la base derecha. Entonces, en este caso, esta patología se llamaba antes aspergiloma complejo y su característica era que tenía múltiples cavidades, no tenía una sola, sino tenía muchas, tenía más de 3 meses de síntomas, era más frecuente que tenga síntomas que un aspergiloma simple, y en este caso sí cambia de forma con respecto al tiempo, porque hay rasgos fibróticos a lo largo del tiempo a causa de la interacción del parénquima con el hongo. Obviamente, entre los diagnósticos diferenciales va a estar la tuberculosis, porque la preferencia va a ser en los lóbulos superiores. Incluso las micobacterias no tuberculosas entran en el diagnóstico diferencial. Hay otras variedades de aspergilosis crónica invasiva, como por ejemplo la fibrosis por aspergilosis o la subaguda, por ejemplo, o la nodular, que no la vamos a tratar acá porque son motivo probablemente de una charla un poco más compleja. Entonces empezamos con otra micosis pulmonar oportunista, en este caso el criptococo, y el criptococo es otro hongo dimórfico que vive tanto en el ambiente como dentro de la persona y cambia de características celulares en la temperatura corporal. Vive normalmente en el excremento de los pájaros y también se adquiere por inhalación. Y en estos casos los pacientes más susceptibles son los que tienen VIH, neoplasias o enfermedades crónicas, aunque también se ven en inmunocompetentes, sobre todo si es que se exponen bastante a las esporas. Y en este caso, por ejemplo, este paciente tiene VIH-Sida, donde observamos múltiples nódulos cavitados,
que están dispersos, dispuestos al azar, algunos subpleurales, otros con tendencia central, que puede ser también nódulos sólidos, porque estos nódulos empiezan como nódulos sólidos y luego se cavitan y pueden sobreinfectarse. Su diagnóstico diferencial, sobre todo cuando es único, es una aspergilosis invasiva. Y también puede haber lesiones mediastinales, por ejemplo, acompañando a la criptococosis. Y eso es algo característico que tienen que recordar. Por ejemplo, si vemos en un paciente ya adulto de 30, 40 años, eh, que obviamente ya no es adolescente ni niño, en donde vemos una lesión en el mediastino anterior que parece el timo, lo primero que tenemos que pensar cuando vemos eso, más estas características, estas lesiones cavitadas o nódulos pulmonares dispersos, es un timoma con una disfunción inmune que también se conoce como síndrome de Wood, que también es causante de este tipo de micosis oportunistas. Y cuando es una lesión nodular única, también se le denomina criptococoma. El histoplasma también tiene una lesión nodular única, que es el histoplasmoma. La diferencia clásicamente es que el histoplasmoma tiene múltiples capas concéntricas, así como si fuera una cebolla, y el criptococoma es simplemente un nódulo único. Cuando lo sospechamos mucho más, cuando tenemos signos neurológicos que orientan a una meningoencefalitis por criptococo. Otro hongo, en este caso, con la venida del COVID en la India ha sido muy frecuente, el famoso hongo negro, el mucor, de la mucormicosis pulmonar, que en realidad es un conjunto de hongos, ¿no? De la clase Zygomycetes, también llamados los mucorales. Característicamente se da en los pacientes que tienen diabetes pobremente controlada, también en trasplantes de órganos sólidos y en neoplasias hematológicas. Si se dan cuenta, en estos casos hay mucha frecuencia en neoplasias hematológicas. Y acá en estos pacientes vemos bastantes manifestaciones, vemos consolidaciones lobares, multilobares, masas que pueden cavitarse. ¿Cómo la diferenciamos, por ejemplo, de una aspergilosis invasiva? Porque la aspergilosis invasiva tiende a tener menos nódulos, usualmente menos de 10, y en cambio la mucormicosis tiene un montón, tiene más de 10 y usualmente también tiene compromiso pleural, efusión pleural sobre todo, que no se ve mucho en el resto de hongos. El compromiso pulmonar es 58% de casos. El más famoso, naturalmente, es la mucormicosis rinoórbito cerebral. Y en estos casos vemos, por ejemplo, nódulos aleatorios. Acá vemos múltiples consolidaciones bilaterales confluentes junto con nódulos pequeños, prácticamente micronódulos, junto con lo que parecen ser bronquiectasias. En este caso, este paciente ya las tenía desde antes, porque el mucormicosis pulmonar no las produce típicamente. Lo que sí produce sí son cavitaciones, como podemos observar aquí, cavitaciones o masas cerca al ilio. Característicamente son centrales y las más pequeñas pueden ser periféricas con un margen grueso muy irregular que pueden sobreinfectarse. Y por último tenemos la candidiasis. Y la candidiasis sí tenemos que presentar una alta sospecha y una confirmación, sobre todo con el hemocultivo, para que demostremos que realmente es este germen el que está causando las lesiones o es una contaminación, porque el lavado broncoalveolar puede contaminarse. Y también la prueba de esputo. Por ejemplo, acá tenemos micronódulos aleatorios también, se parece mucho al patrón miliar y tenemos zonas de vidrio esmerilado muy tenues que también pueden ser vistas en otras patologías, como por ejemplo tenemos en la paracoccidomicosis, veíamos una imagen muy parecida y tenemos también el patrón de nódulos dispersos que también puede ser visto por ejemplo en criptococo. Así que como se dan cuenta hay mucho overlap, hay mucha superposición de patrones radiológicos en el caso de los hongos oportunistas y es necesario hacer una disquisición en base a las características radiológicas y en base a los antecedentes. En estos casos es importantísimo saber los antecedentes. Si tiene neoplasias o no, si tiene tratamiento inmunosupresor o no, si tiene diabetes, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es por ello que estos diagnósticos no pueden ser hechos
específicamente sin esa información. La tomografía va a tener el máximo rendimiento cuando sepamos realmente parte de la historia del paciente, para orientar mucho mejor nuestra descripción. Acá faltan otros hongos, acá faltan hongos un poco más raros. Acá falta también los hongos que están presentes también en el suelo húmedo de las selvas tropicales, que muchos de ellos no están en el Perú, otros que están en Estados Unidos, como por ejemplo el Blastomyces o el Coccidioides. También está el Pneumocystis jirovecii, que también es un hongo. Y el objetivo de esto no ha sido una revisión exhaustiva, sino un resumen de lo que deben recordar de las micosis pulmonares, ya que se hace también un repaso de los patrones que podemos observar en otras patologías. Les invito a que se pasen por mi canal. Esta grabación de esta exposición va a estar lista probablemente el día de mañana, en la noche, y podrán verla los que no han podido entrar. Y les invito a ver los vídeos de radiología pediátrica. Y de todas formas, yo sé que hay algunos colegas que saben bastante de intervencionismo, de radiología mamaria, de radiología musculoesquelética. Les invito a unirse a esta plataforma y a dictar por lo menos una clasecita para que lo vean los residentes ingresantes y los R2 y R3 que también se beneficiarían de esto. Yo estoy dispuesto a ceder mi plataforma para sus exposiciones, simplemente coordinen conmigo y ya agendamos el día. Ahora sí estoy dispuesto a escuchar, a leer las preguntas en el chat. Pueden escribir sus preguntas. Recuerden también suscribirse al canal Radiológica para que puedan ver mejor el resto de vídeos.